Hola a todos y sean bienvenidos a este espacio en que vamos a hablar de seguridad alimentaria. Mi nombre es Gustavo Franco y como saben, el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición se dedica a velar por el derecho a una alimentación digna de los venezolanos. Y la seguridad alimentaria y este derecho a la alimentación es un tema muy amplio y claro, en este momento quisiéramos dedicarnos a lo que significan los sistemas los sistemas eh, alimentarios y entenderlos un poco mejor. Y quién mejor que para hablar de ello que Juan Luis Hernández, quien es coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela y del proyecto Salidas a la Crisis Agroalimentaria Venezolana. Ha sido profesor invitado y conferencista en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, colaborador y árbitro de revistas especializadas en el tema y con amplia trayectoria en el área agroalimentaria. Bienvenido, Juan Luis, y muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de conversar sobre este tema que ha sido el tema de mi vida, desde que era un muchacho y trabajaba en Seara, imagínate tú, en la década de los 60 hasta la actualidad, de tal manera que encantado. Perfecto. Muchas gracias por aportar tu experticia en este tema. Bueno, y quisiera saber, bueno, que ya siendo venezolano ya uno se imagina cómo podría ser esa respuesta, ¿no? Pero aprovechando que estás aquí con nosotros, quería que pudieses decirnos un poco en la profundidad que puedas aportar en qué estado se encuentra el sector agrícola en Venezuela y en general la economía rural. Eh, qui- Sí, estamos obviamente en un momento muy malo del sector agrícola, con una caída notable muy pronunciada de los años 13 y 14 en toda la producción agrícola. Una caída notable. Muy probablemente estamos en niveles parecidos a los que tuvimos en algún momento de la década de los 60, de tal manera que tenemos un retroceso importantísimo en ese sector. Y en el sector agroalimentario, es decir, el sector que ya desde la producción de alimentos hasta el consumo, también las caídas han sido extremadamente importantes. Ahí tenemos información eh, desde la década desde finales de los 40 y los 50, existen las hojas de balance de alimentos que nos dicen cuánto es la disponibilidad de los alimentos para la población venezolana. Eso ha tenido diversos momentos, evidentemente al principio del periodo chavista se produjo un incremento importante en el consumo de alimentos porque en un periodo aumentó la producción nacional y aumentaron también las importaciones. Y eso se mantuvo con algunas fluctuaciones. El 2008 fue probablemente el año mejor, pero todavía tuvo un repunte en el 2012-2013 y después hay una caída brutal. Muy probablemente estamos entre el 40 y el 50% de las necesidades nutricionales de la población. Si sacamos eso con los indicadores que se usan habitualmente, pues, que son cuánto es la producción interna, cuánto son las importaciones, se le restan las exportaciones, se ve cómo es el cambio de inventario y entonces se saca cuánto es que está disponible de cada uno de los productos más importantes. Si lo sacamos así, la caída podríamos estar solamente en el 25-30% del consumo requerido de proteínas y de calorías para la población. Ahora, evidentemente, en este momento eso no se puede sacar así. Y no se puede sacar así porque una parte importantísima de las importaciones o no están registradas. Buena parte de las importaciones que hace el gobierno, por ejemplo, para las cajas CLAP, no están registradas porque se producen en productos terminados que vienen en container y entonces no se registran debidamente.
Y además existe un porcentaje de contrabando extremadamente importante y de entrada ilegal de productos. Entonces nosotros sacamos esa cuenta y por eso no pensamos que estamos en el 25% de las necesidades, sino entre el 45 y el 50%. De todas maneras, eso es absolutamente dramático. Eso Claro. significa una situación gravísima desde el punto de vista alimentario y nutricional. Sí, sí, sí. Y, a ver, entonces ya para entender un poco cómo está la situación productiva, ¿podrías decirnos cuán- o sea, cuánta de esa demanda de alimentos está abastecida con producción nacional? ¿Existe ese dato? Ese dato existe y lo que estuvo pasando fue que había una caída desde el 2008-2010, una caída muy grande de la producción interna, pero era compensada por las importaciones. Pues las importaciones crecieron de manera brutal. Claro. El drama se produce después del 2013, cuando la producción interna sigue cayendo y las importaciones se derrumban porque no tenemos los recursos requeridos. Entonces ahí se produce este drama actual de una disponibilidad de alimentos muy baja. Y Y, por ejemplo, a ver, ese descuido de de la producción nacional obviamente tendría que ser revertido, ¿no? Digamos. Y a mí me gustaría saber cuáles son los eslabones del sistema alimentario que componen, bueno, producción, distribución, almacenamiento, comercio, incluso la capacidad de la gente de acceder a los alimentos, pero, o sea, de todo el sistema alimentario y de toda esa cadena, ¿cuáles son los eslabones que requieren más ayuda o más intervención para que luego el resto también pueda, digamos, reactivarse y tener un sistema alimentario robusto en el país? claro, eh, porque es que la cadena alimentaria comienza antes de la producción primaria, antes de la producción agrícola. Comienza con el suministro de los insumos, eh, semillas, insecticidas, fertilizantes, todos los agroquímicos, también las maquinarias y los equipos y los repuestos que se requieren para ello. Sin eso no es posible el desarrollo de la producción. Y de hecho, la caída más importante se produce precisamente por el déficit en todos esos elementos. El déficit en fertilizantes, en semillas, el déficit en plaguicidas, etcétera, etcétera. Después de eso viene la producción primaria. La producción primaria es producción animal y producción vegetal. Este, la producción vegetal son todos los rubros de esos, muy probablemente hay 7 u 8 rubros que son el núcleo calórico proteico de la alimentación. Son los más importantes. Entre ellos, por supuesto, cereales. El maíz en Venezuela es vital. El arroz. Después están todas las grasas. Están todos los azúcares, etc. En el sector animal hay dos digamos, modalidades. Una es la producción ganadera, que es producción que, que se alimenta en Venezuela fundamentalmente de pastos. Y eso es una cadena también internamente, porque allí se producen eh, carne, animales para la matanza, pero también animales que producen leche. Y la producción tanto de carne como de leche genera becerros que a su vez van creciendo y se convierten en mautes, etcétera, etcétera, hasta llegar al novillo que se va a matar o a la vaca que va a producir leche. Bueno, después de esa producción, bueno, el otro sector importantísimo es la producción que se apoya en alimentos balanceados para animales. La producción de pollos, huevos, cerdos, alguna fracción de leche también por esa vía. Eso en Venezuela tiene un peso enorme. Eh, la primera producción industrial en Venezuela, agroindustrial,
es la producción de alimentos balanceados para animales. Y el consumo más grande que ha subido más ha sido la producción avícola. Eso es una producción que tiene un fortísimo apoyo importado de productos agrícolas importados. Bueno, entonces después de esos dos sectores viene todo el proceso de comercialización y almacenamiento, que es importantísimo y que tiene muy distintas características. Después viene el procesamiento industrial. El procesamiento industrial puede ser procesamiento industrial primario, que sencillamente es la fábrica que agarra el arroz y lo convierte, o procesamiento industrial secundario, como es el caso, por ejemplo, de los productores de pastas de trigo, que utilizan harina de trigo, y así múltiples producciones industriales que son secundarias. Después viene la distribución industrial, la distribución comercial, que parte de la industria o del comercio mayorista y minorista. Y después de la distribución comercial vienen las distintas formas de consumo. El consumo en el hogar y el consumo fuera del hogar. Y el consumo fuera del hogar tiene a su vez una red una red de distribución comercial y una red de negocio, De servicio al cliente, ¿no? servicio al cliente. Bueno, entonces eso es el sistema agroalimentario. Ese sistema es extremadamente importante desde el punto de vista económico. No sé si continuamos allí o tú quisieras. Y a mí también me gustaría entender un poco, digamos, cuáles son las dimensiones, o sea, comparar digamos, ese tamaño que tiene el sistema alimentario, el sistema agroalimentario, y que las personas puedan entender esa dimensión al ser comparado con un Producto Interno Bruto, digamos, en un país normal y si hay alguna, si existe el dato de cómo está la situación en respecto a lo que es Venezuela. Sí, mira, la óptica tradicional que se ha desarrollado en Venezuela no muestra la importancia del sector agroalimentario. Crea una visión distorsionada y limitada de lo que significa la agricultura y no ve la cadena. Entonces lo que termina sucediendo es que la gente piensa que la agricultura es rural, el mundo rural no es sino el 5% de la población. Piensa que la producción agrícola es exclusivamente la producción primaria elemental, y entonces tiene una visión distorsionada de la realidad de la economía venezolana. Esa distorsión hace que muchísima gente piense que esa idea que algunos tienen de que Caracas es Caracas y lo demás es Montevideo, que lo único que existen son las grandes ciudades, y tienen una visión absolutamente urbana de la dinámica económica. Bueno, eso es una visión distorsionada que no corresponde a la realidad. Una manera de ver el peso del sector agroalimentario es verlo al revés, es ver cuánto significa el consumo de alimentos dentro del gasto de los hogares. En los países desarrollados, eso fluctúa entre el 10 y el 15%. Es decir, la gente gasta el 85% en otras cosas, en muy diversas cosas, en una cantidad de servicios, etcétera, etcétera. En Venezuela, en la última encuesta de hogares por muestreo que hacía el Banco Central en el 2007-2008, los venezolanos en promedio gastábamos el 32% de nuestro ingreso en alimentarnos. Que quiere decir que el 32%
del gasto iba a esa cadena, a ese sistema agroalimentario. Bueno, pero como desde el 2008 para acá la economía ha caído de manera brutal, mientras más cae la economía, mayor es el peso del gasto en alimentos. Ahorita algunas encuestas referenciales nos pueden hacer pensar que los venezolanos estamos gastando entre el 75 y el 80% en promedio en alimentos. Hay una enorme fracción que prácticamente gasta el 80% y el resto lo que es transporte y 3 o 4 necesidades ultra básicas que no se pueden. Pero yo creo que no es exagerado decir que ahorita el 70% del gasto se produce en alimentos. Eso quiere decir que el 70% de la economía está centrada allí. Y que ese es el sector que, habiendo caído terriblemente, ha caído menos. Porque si usted se pone a pensar en otros sectores industriales o de comercio, etcétera, etcétera, han caído de manera brutal, sencillamente porque no hay capacidad adquisitiva. Claro. Lo de los alimentos, que es una cuestión básica, pues por supuesto que la gente tiene que atenderla de una manera o de otra. Por eso es que hoy por hoy el centro de la problemática económica o socioeconómica del país es el sector agroalimentario. Y por eso es que afrontar el sector agroalimentario es vital para salir de la crisis en que estamos. Claro. Y bueno, ya que estás hablando de esa dinámica distorsionada de lo rural versus lo urbano, pues que también que es una dinámica que se puede repetir un poco en otros países donde, bueno, se desprecia, por así decirlo, todo lo que es rural en favor de, bueno, la economía de servicios y de industrias que tienen lugar en las grandes ciudades. Y yo he visto también que hay también movimientos y líneas de pensamiento que buscan reimpulsar la economía rural para no ser tan dependientes de todo lo que es urbano, porque al final, digamos, la economía rural siempre va a estar allí y siempre va a haber una necesidad de alimentarse. Y mi pregunta es, ¿cómo imaginas una economía rural que pueda ser pujante, que aporte el crecimiento económico y que sea sostenible al mismo tiempo? Sí, fíjate, el desprecio por lo agrícola, agrario, rural, etcétera, no es en realidad una constante en los países desarrollados. Uno se pone a pensar, por ejemplo, en un país como Francia. En un país como Francia, se ha llegado a decir que, que Francia es su agricultura y es su ruralidad. Y cuando uno se pone a pensar en sectores en Francia, piensa en todos los licores que se producen. El vino Claro. es obviamente un producto rural, pero los coñac y todas las otras bebidas alcohólicas, pero además de eso existe toda una cultura relacionada con productos rurales. Eh, Existen 52 quesos con denominaciones de origen, entonces tú tienes unos países que, a pesar de que tienen un predominio urbano, tienen un peso muy importante de la ruralidad y de la producción vinculada de la dinámica vinculada a la agricultura. Nuestro proceso por muchos años estuvo dominado por las importaciones. Cuando Venezuela comienza a arranca fundamentalmente con una paralización del sector agrícola, fundamentalmente vinculado al café y al cacao y a productos tradicionales que van desapareciendo. Y entonces la migración hacia las ciudades es abastecida fundamentalmente con, con importaciones. Eso, a finales de la década de los 50, ya un poco antes,
comienza a cambiar y existe todo el proyecto de sustitución de importaciones y el desarrollo de la agricultura moderna en Venezuela. Ese desarrollo fue importante por muchos años y las dinámicas que se produjeron en las grandes zonas de cultivos anuales mecanizados, de maíz, arroz, fue muy significativo. De tal manera que la idea de que Venezuela era fundamentalmente urbana era una idea muy de élites intelectuales urbanas y no era la realidad del país. Yo, en las clases de posgrado en Maracay y en Mérida, en uno de los temas comenzaba diciendo, dígame una cosa, ¿qué porcentaje de la población vive en las 10 más grandes ciudades del país? Bueno, yo creo que los más acertados decían que 75% de la población. Había otros que decían 80 y 90. Y resulta que en las 10 más grandes conurbaciones, es decir, no estamos hablando de solo lo que es Barquisimeto, sino lo que es Barquisimeto con sus Con zonas Cabudare. aledañas, con Cabudare, etcétera, y sus zonas aledañas, igual Caracas, con Guatire, Guarenas, etcétera. Allí vive en realidad el 36% de la población venezolana. De tal manera que hay una enorme población que está vinculada a la dinámica agrícola y agroindustrial. Pues, no te puedo atender, Pancho. Te llamo. Voy a apagar esto. Sí. Tranquilo. Pues sí, entonces, claro, 35% de la población en Venezuela se No puede te puedo considerar... atender, Pancho. No te puedo atender ahorita. Perdón, vale. Sí, no, tranquilo. Entonces el 35% de la población venezolana se puede considerar que vive digamos, en las grandes urbes del país, en las 10 más grandes ciudades, y de alguna forma el otro 65% de la población se puede considerar que vive en poblaciones más pequeñas y con unas dinámicas más parecidas a lo que se considera como rural, ¿no? Exactamente. Sí. Yo creo que en Venezuela, fíjate, dependiendo de cómo han sido los desarrollos de los países, el peso de la... Tú sabes que estadísticamente se consideran rural las poblaciones de menos de 2.000 o de 1.500 habitantes. Entonces, dependiendo de cómo es la dinámica socioeconómica de cada país, el peso de la ruralidad puede ser diferente. Y no solamente, sino dentro de un país, por ejemplo. Una cosa es la región andina, donde la ruralidad es muchísimo más importante por el tipo de estructura y de producción que hay. Y otra cosa son regiones como los llanos, los altos llanos occidentales, Portuguesa, Cojedes, Barinas, etcétera, donde la dinámica de la producción es absolutamente otra. Y donde la vida en pequeñas poblaciones es muchísimo más reducida. Entonces, yo creo que en Venezuela lo que nos interesa más es las poblaciones vinculadas a la dinámica agroalimentaria, como por supuesto con base agrícola. Y esas son las ciudades que nos van a dar la nueva ruralidad, si tú lo quieres llamar, pero que es una nueva ruralidad que no necesariamente son poblaciones muy pequeñas. Claro. Y también quería dedicarle, bueno, también a esas poblaciones rurales, las que están más cercanas a la costa y la dinámica de la pescadería, porque con tantos kilómetros de costa, no sé si tú compartes esto, pues a mí me parece que el consumo de pescado pareciera que está bastante limitado a todas esas poblaciones y no llega tanto al resto. Es decir, imagínate, el consumo del cazón, pues lo tenemos asociado con, bueno, ser el desayuno, no sé, margariteño.
la empanada margariteña es la que lleva cazón, pero hasta ahí. Entonces, pareciera que no hay cierta limitación o una barrera al menos eso es lo que, esa es la sensación que tengo yo, que no se ha aprovechado todo ese potencial costero que tiene el país para abastecer al resto de que no vive en una costa, ¿no? Sin duda. Y hay planteadas muchas alternativas para un desarrollo pesquero importante. Desarrollo pesquero que puede ser cercano a la costa o que puede ser muy lejano a la costa, puede ser incluso en el Pacífico, como el del atún, etcétera, etcétera. Pero hay una posibilidad de desarrollo pesquero importante y desarrollo pesquero vinculado a la costa. Pero el, el sector de pesca no es solamente el vinculado a la costa. Las posibilidades de desarrollo de productos acuícolas internamente es importantísimo. Yo creo que uno de los sectores que está creciendo más fuertemente en el mundo y en América Latina es la acuicultura tierra adentro. La tilapia, por ejemplo, ha llegado a ser importantísimo. Países como Colombia están aumentando brutalmente la producción. Eso es una alternativa muy buena, incluso para pequeños productores. Aparte de la recuperación de la pesquería en la costa, que en eso hemos, creo que, cometido los más grandes errores, pero también está el desarrollo de la acuicultura interna, que es muy importante y que en algunos países, dígame, en Chile y en Ecuador es extremadamente importante. Y hay que pensar también que en la costa existe también acuicultura, que no es solamente pesca en sentido tradicional. Claro. Bueno, también quería un poco abrir el orden de ideas a que me contaras un poco sobre la red agroalimentaria, el proyecto Salidas a la Crisis Agroalimentaria Venezolana y desde tu punto de vista que tienes una carrera bastante dilatada en el sector, ¿cuáles son las cosas que más te inquietan de la situación actual venezolana y que se deben resolver eh, en un futuro muy próximo, que son más apremiantes, digamos? Si me permite compartir pantalla, yo te iba a poner un poco para mostrarte los instrumentos fundamentales de la red agroalimentaria y de ahí entramos en el asunto de las salidas a la crisis. Ya puedes compartir, ya puedes compartir. Ya voy para allá. Denme un minuto porque tengo que abrirlos. No sé cómo estamos de conexión de internet, Claro. pero estoy viendo que estamos lentísimos. Claro. Si no lo logro en unos segundos, lo desarrollo conversado. Claro, tranquilo. Porque está dando vuelticas aquí, no se me abren los... No, creo que esto no va a tener vida porque si está a este ritmo, ya tenemos unos cuantos segundos y no se me abre ninguna de las páginas. Bueno, lo hacemos conversado para no... ¿Quieres que abra alguna pestaña? A ver si a mí se me abre de la red agroalimentaria. ¿Estás buscando en la web? Estoy buscando la redagroalimentaria.website. Déjame ver si yo lo puedo hacer. Espérate para dejar de compartir. Espérate para ver. No lo logro aquí. A ver. No, deja. Vamos a ver si No, déjame ver una cosa aquí, a ver si que está abierto funciona. ¿Están viendo la que estoy compartiendo yo? La Sí. página. Ok.
Si me dices, pero yo no. tú no la estás viendo. Tenemos la página de inicio de la red agroalimentaria. No, yo no, porque yo estoy, espérate para ver si querés. Yo no la veo. Ah, claro, tienes que regresar digamos, a la pantalla principal del Zoom. Sí. Estoy en la pantalla principal. Bueno, de cualquier María manera se Ángeles. puede desarrollar Sí, sí, conversado y no hay... sí. Porque sigue dando vuelticas aquí y deja de compartir, Marianela, para hacerlo conversado, porque si no va a ser muy... Yo teóricamente tengo 20 megas de internet, pero eso tiene unas fluctuaciones tan brutales que de repente tengo 36K. Sí, es por, súper inestable. por cierto, las personas que se acaban de conectar pueden hacer sus preguntas y bueno, aquí hay moderación iremos viendo las preguntas. O sea, hagan sus preguntas y se las hacemos llegar a Juan Luis cuando se abra el foro de preguntas para el público que está presente. Así que... Bueno, mira, la red agroalimentaria es una innovación organizativa que intenta reunir líderes y personalidades de todo el sector, tanto de los eslabones del sector como de los técnicos y capacidades. Se fue un poco. Aquí te escuchamos. Bueno. A mí se me fue la conexión. Sí te escuchamos, pero no te vemos. Pero bueno, si ustedes escuchan. Pero te podemos seguir escuchando, así que podemos seguir conversando. No me ven, ni yo. No. Está bien. Déjame ver. Entonces aquí sí. Intenta reunirlos con el sentido no de defensa de intereses, sino de producción de servicios. Ahorita sí perdí y de apoyo al sector. Es producir servicios, ¿será que? Producir servicios y producir apoyos para el sector agroalimentario. Nuestra página central, no sé si me voy para acá. Nuestra página central creo que hemos perdido un poco el audio. Creo que perdimos el audio de Juan Luis. Entonces, nada, esperamos que se vuelva a conectar. Y bueno, queríamos también un poco invitarles mientras Juan Luis logra la reconexión, a chequear las web del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición y de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Entonces, ambas páginas web tienen una información importantísima que sería interesante que la gente primero las conozca y que navegue por ellas para cultivar un poco esta cultura de seguridad alimentaria que se propone, porque bueno, hay gente que tiene muchas dudas acerca de los conceptos básicos de seguridad alimentaria. Claro, y sobre todo una de las cosas más importantes que hay que entender de la seguridad alimentaria es el tema de los sistemas alimentarios, de toda esa cadena de valor que hay y que, como bien nos decía Juan Luis, empieza incluso antes de la producción misma, que tenemos también
el sector incluso de medicina para animales involucrado en la cadena de la veterinaria, digamos, del sector veterinario, que también hay un sector de químico para todo lo que es, digamos, propiciar las condiciones adecuadas para que crezcan las cosechas, las distintas cosechas, los distintos vegetales y cereales que uno quiere cultivar. Que también hay, pues bueno, un sector industrial importante relacionado a la agroalimentación y también, claro, todo el sistema logístico, todo el sistema comercial, y que ya una vez que vemos las dimensiones de todo esto, de todo lo que sucede para que uno pueda entrar a un supermercado y ver la comida, ver los distintos, bueno, vegetales, los productos cárnicos, pues claro, ahí uno entiende lo vasto que es la economía de la alimentación. Uno entiende, además, que es un sector muy importante dentro de un Producto Interno Bruto y que si tú lo fortaleces, que si hay políticas adecuadas para robustecer todo esto, pues evidentemente la economía nacional se va a ver muy beneficiada, ya sea porque logras abastecer la demanda de alimentos dentro de la población, así como también vas a tener un remanente que puedes utilizar para las exportaciones. Y ver la complejidad y lo amplio que es un sistema alimentario es sumamente útil para adquirir esa conciencia de lo que sí, de la seguridad alimentaria. Esperamos también a Juan Luis. Y quizás sea bueno ir redondeando entonces esta parte y hacer una segunda grabación con Juan Luis para contestar las preguntas y redondear la última parte del proyecto de la red agroalimentaria. Pero vamos a ir terminando con esta para darle chance a Juan Luis que pueda reconectarse y voy a tomar nota de esta pregunta que aparece en el chat para que podamos contestarla después. Muchísimas gracias a todos por su atención en este momento y los invitamos para que se conecten a la segunda parte de la entrevista. perfecto, entonces estaremos esperando que Juan Luis, que la conexión a internet permita la reincorporación de Juan Luis y volvemos con una segunda parte de esta conversación.